dos etapas del origen de la Navidad. La primera etapa surge, se origina en Babilonia, 2000 años antes del nacimiento del Mesías. Surge esta civilización con un personaje llamado Nimrod. Vamos a considerar Génesis capítulo 10, versículo 8 hasta el versículo 12. Dice: Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue intrépido cazador, enfrentado al Eterno. Por eso se dice como Nimrod, intrépido cazador, enfrentado al Eterno. El principio de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calne, en tierra de Sinar. De aquella tierra, siendo fortalecido, salió y edificó Nínive, Rehoboth, Ir, Cala, Resén, entre Nínive y Cala, la cual es la gran ciudad. Muy bien, tenemos este personaje que llegó a existir y por alguna razón la Escritura hace sobresalir su nombre. Pero observen lo que dice el versículo 9. Él fue intrépido cazador, enfrentado al Eterno. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador, enfrentado al Eterno. Dentro de del párrafo en la lengua hebrea, especifica que este hombre Nimrod no estuvo a favor del Eterno, sino en contra del Eterno. Por eso esta traducción textual que tengo dice enfrentado. Es decir, que se opuso a los planes del Eterno. Es el personaje sobresaliente en la historia de la Escritura, como una persona que se desliga totalmente de nuestro Todopoderoso. Es decir, no estaba más de acuerdo a someterse, a guiarse por la instrucción oral de parte de nuestro Abacados. Y como podemos nosotros ahora ver en su persona, precisamente se dice que esta persona vio la situación que afectaba a los pueblos, a las comunidades, en que las fieras empezaban a destruir las propiedades, ganados. Tomó la iniciativa de acabar, de destruir a los animales, a las fieras. Y viendo que él era diestro para la cacería, entonces empezó a autoconsiderarse como un hombre especial, como un hombre extraordinario que había nacido para ayudar a la gente. Y sobre todo, su corazón se alejó de nuestro Abba celestial. Y dice ahora en el capítulo 11, versículo 1 dice: entonces toda la tierra era de una sola lengua y de una mismas palabras, y en su peregrinación hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Entonces dijo cada cual a su prójimo: venid, fabriquemos ladrillos y cozámoslos al fuego. Y el ladrillo les fue por piedra y el asfalto por
argamasa. Y dijeron, venid, construyámonos una ciudad y una torre, con una representación de los cielos, y hagamos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la faz de la tierra. Pero el Eterno descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo el Eterno, he aquí que son un pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y este es solo el principio de su obra. Y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos, descendamos, ya construyamos ahí confundamos ahí su lengua para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y los dispersó el Eterno de ahí por toda la superficie de la tierra, y desistieron de construir la ciudad. Por eso llamó su nombre Babel, porque ahí confundió el Eterno la lengua de toda la tierra. Y desde ahí los esparció el Eterno por la superficie de la tierra. Babilonia, pues, fue edificada con la concepción, con la idea de Nimrod, al grado de que todos pensaron en hacer una torre que alcanzara hasta las alturas celestiales. El propósito es, decían ellos, ser una nación sobresaliente. Viendo el Eterno que la oposición es grande, la rebelión, porque toda esta construcción, esta edificación grande, era ir contra los pensamientos del Eterno. Si Nimrod había tomado la iniciativa de alejarse al Todopoderoso, todos estaban de acuerdo que solamente se someterían a la idea, a los pensamientos de Nimrod. Y esto pues el Eterno vio, percibió y canceló la obra, confundiendo las lenguas para que no pudieran avanzar. Pero esto, aun cuando termina la obra, aun cuando se suspende la actividad que habían iniciado, lo que habían adoptado continuó en sus vidas. El fundamento, la sabiduría, el pensamiento de la gran Babilonia trascendió a través del tiempo. Pero veamos un poco del origen de Nimrod. Hay dos escritores que puedo yo citarles. Ralph Woodrow, así se escribe. Él ha hecho un estudio sobre la Babilonia. Aquí puedo mostrarles acerca de este documento. Dice: Babilonia, misterio religioso antiguo y moderno. Este es entonces el resumen que ha hecho Ralph Woodrow. Y tenemos otro personaje, otro escritor llamado Alexander Hislop, y escribió Las dos Babilonias. Muy bien, ¿qué es lo que encontramos en estos escritores que han hecho una gran investigación? Sobre todo, el origen de la gran Babilonia y su influencia al mundo entero. Primeramente, vamos a conocer el nacimiento de Nimrod. Cush
era el padre de Nimrod y él se casó con Semiramis. Pero cuando muere Cush, entonces Semiramis, una mujer que no tuvo más el temor del Eterno, empezó a ser influenciada por ese pequeño niño que a corta edad, entre 10 años, 11 años, empezó a explorar el mundo de la naturaleza, los animales salvajes, y empezó desde esa edad a desafiar al Todopoderoso. Cuando él llega a ser un joven de edad relativamente suficiente, capaz para enfrentar la cacería, optó por alejarse del Todopoderoso. Impactó mucho su influencia a su madre, y viendo que lo que se trataba era estar en contra del Todopoderoso, de todas las cosas que habían aprendido desde tiempo atrás sobre nuestro Abacados, empezaron a destruir de uno a uno de cada uno de los mandamientos orales de nuestro Padre Celestial. Y empezaron pues a poner en práctica sus filosofías. Y una de las cosas que hizo Nimrod es cometer el pecado de incesto, es decir, casarse con su madre. Y de esta manera entonces vemos que la destrucción moral empieza a afectar una familia, y esa familia impacta a la sociedad. Pero viendo entonces lo que había sucedido entre la madre y el hijo, un tío abuelo de Nimrod tomó la decisión de asesinar a su hijo, porque había violentado los mandamientos orales del Todopoderoso. Y cuando esto sucedió, para eso, Semiramis estaba encinta. ¿Y cómo podía ocultar entonces el fruto de su vientre? ¿De qué manera? Delante de la sociedad, delante del mundo. Optó por decir que ella quedó encinta misteriosamente y que Nimrod, al morir, se convierte en el dios solar. A los pocos meses nace Tamuz y dijo que es fruto de un acontecimiento milagroso. Nunca dio a conocer en realidad el pecado incestuoso que había cometido. Por lo tanto, hizo creer a la gente de Babilonia que verdaderamente Tamuz era un hijo concebido milagrosamente. Y empezó a disuadir a la gente que adoraran a Nimrod y que adoraran al niño Tamuz. Y fijó una fecha muy especial para celebrar el nacimiento de Tamuz. Tamuz nació precisamente el 25 de diciembre. Una fecha pues que ella fijó año tras año
para que toda la gente se reuniera a adorar al niño Tamuz. Una vez que la sociedad de ese tiempo había abandonado el concepto del Todopoderoso, una vez que habían dejado de obedecer los mandamientos orales de nuestro Abacados. Así que la observancia del 25 de diciembre es en honor al nacimiento del niño Tamuz. Y así, pues, enseñó a la gente de aquel entonces en Babilonia. Y para poder hacer más consistente este suceso, entonces dijo que cuando nació Tamuz, había visto un pino seco enfrente de su casa, que tenía tiempo que ese pino estaba tirado. Cuando nace Tamuz, empezó el pino a reverdecer. Y esto es también entonces lo que sembró, lo que dio a conocer como parte del nacimiento del niño Tamuz. Y la gente adoptó esa religión. Y desde ese momento, cada 25 de diciembre, empezaban a adorar al niño Tamuz, a adorar a Nimrod, el dios solar. Y precisamente el 25 de diciembre quedó como el nacimiento del dios solar. Es decir, Nimrod volvió a reencarnarse a través del niño Tamuz. Entonces, sobre el personaje Tamuz recayó el nacimiento del dios solar. Así que a través de los siglos, cuando se esparcieron de la tierra de Sinar, cuando abandonaron la obra de la construcción de la torre, empezó la gente a propagar la idea, conservar generación tras generación este concepto, esta idea religiosa. Tenemos entonces en los días de la Escritura, cuando el Eterno entrega el escrito a Mosé, lo primero entonces que le hace ver en el mandamiento es que dejaran los lugares que las naciones habían servido. Una vez que los hijos de Israel llegaran a entrar a la tierra prometida, esa tierra había sido ocupada por los cananeos, descendientes precisamente de Cam, familiares de Nimrod. Así que toda la cultura estaba impregnada pues en la tierra de Canaán. Y cuando el Eterno prepara a los hijos de Israel para tomar el territorio, les da esta instrucción, a lo que en este momento les también comparto la lectura de Devarim, capítulo 12, de 1 al 5. Estos son los estatutos y los decretos que cuidaréis de cumplir en la tierra que el Eterno, Dios de tus padres, te ha dado para que la poseas todos los días que viváis sobre la tierra. Destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que vais a desposeer sirven a sus dioses.
sobre los montes altos, encima de las colinas y bajo todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, quemaréis al fuego sus imágenes de Ásera, destruiréis las imágenes de sus dioses. Así extirparéis su nombre de aquel lugar. No habéis de servir al Eterno vuestro Dios de esa manera, sino que en el lugar que el Eterno vuestro Dios escoja entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre, para morada, ese buscaréis y allá iréis. Hasta aquí la lectura. Encontramos entonces aquí en esta lectura dos cosas importantes. Primero, no imitar, no hacer, destruir, desechar los lugares donde las naciones habían ocupado, habían servido a sus dioses. Y sobre todo, dice, en las colinas bajo todo árbol frondoso. Este árbol frondoso viene desde la cuna babilónica. Así que el estudio que se ha hecho con respecto al origen de la religión babilónica es auténtica, es real. No es una ficción entonces el comentar, el hablar de lo que Semiramis estaba enseñando, que había visto un pino seco reverdecer en la hora que nació Tamuz. Esa es la idea que sembró. Y cuando las naciones empezaron a multiplicarse, a crecer, siguieron esta religión. Desde ese momento no compartía más con los preceptos del Todopoderoso. Recordemos que primero los mandamientos del Eterno fueron dictados en forma oral. Y después, con la llegada de Moshe y con la formación de la nación del pueblo de Israel, encontramos por primera vez los mandamientos escritos. Y esa es la observancia de los mandamientos escritos que hemos leído. El Eterno está diciendo, destruiréis completamente todos lugares donde las naciones que vais a desposeer sirven a sus dioses. Esa influencia babilónica era tan grande. La influencia de Semiramis había impactado a los pueblos, había impactado a las naciones, alejarse del Todopoderoso. Pero ahora el Eterno se hizo manifiesto a su pueblo Israel y le dice, yo soy el Eterno. Sobre los montes, encima de las colinas, bajo todo árbol frondoso, derribaréis sus altares. El Eterno quería que el pueblo de Israel siguiera las instrucciones, los mandamientos y se alejara de supersticiones y se alejaran de una idea religiosa falsa. La idea, lo que sembró Semiramis es una religión falsa, no es una religión verdadera. No estaban sirviendo al Dios verdadero, estaban sirviendo al sol, a la luna, a las estrellas, en lugar de servir al creador del universo, al creador del sol, de la luna, de las estrellas. Empezaron pues a adorar a las criaturas. Y el Eterno siembra en este momento un nuevo concepto en el pensamiento de su pueblo. Que su pueblo, al llegar a la tierra prometida, exaltaran al Todopoderoso, sus mandamientos.
Y vemos en la era de los reyes. Vayamos ahora a Primero de Reyes, capítulo 14. Y observemos los versículos 21 hasta el versículo 23. Fíjense bien, dice, Roboam ben Salomón, es decir, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Eterno había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner su nombre ahí. El nombre de su madre era Naama Amonita. E hizo Judá lo malo ante los ojos del Eterno. Y lo provocaron a celos con sus pecados que cometieron, más que los que habían cometido sus padres. Por cuanto ellos también se construyeron lugares altos, piedras rituales y áceras en cada serranía, y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué significa esto? Significa que la tribu de Judá estaba celebrando la fiesta de la Navidad que Semiramis había sembrado en la mente de los babilonios. La influencia babilónica llegó al corazón del pueblo de Judá. Estamos viendo en ese momento cómo Salomón muere. Y cuando él muere, entonces se dio el trono a su hijo Roboam. Roboam es el primer rey de Judá. Judá tenía la bendición de que en su territorio, es decir, en Jerusalén, para ser más exactos, estaba ya el Bet Hamikdash, que recientemente su padre, es decir, Salomón, había edificado. El Bet Hamikdash, la presencia del Eterno, en este momento, en Jerusalén. Pero ahora estamos viendo el sincretismo religioso, lo que el Eterno no quería que se mezclaran. Recordemos que aproximadamente 400 años atrás, cuando estaban en el desierto, el Eterno les dio el mandamiento en Devarim, capítulo 12, que no tomaran, que no adoptaran la religión de las naciones, que destruyeran todo árbol frondoso. Y cuando se dividen las tribus, la tribu de Judá, que se supone que tenía el Bet Hamikdash, tenía los sacerdotes, tenía la Torá, vaya. Estamos viendo que se corrompe. ¿Y qué podemos decir de las 10 tribus? Encabezados por Jeroboam. ¿Acaso ellos fueron mejores? Y estos que tienen la posibilidad de tener la presencia del Eterno, de conservar la verdadera adoración al Eterno, porque poseían el lugar estratégico donde estaba el nombre del Todopoderoso, no lo estaban haciendo. Entonces el caso de Jeroboam es peor todavía. ¿Y cómo podemos entonces ahora entender aquí? El árbol frondoso es figura, es símbolo de la Navidad, del nacimiento de Tamuz, de la adoración al Dios solar. Ahora,
Vamos a continuar con Segundo de Reyes, capítulo 16. Los versículos 1 al 4. En el año 17º de Peca ben Remalías, comenzó a reinar Acaz ben Jotam, rey de Judá. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años. Pero no hizo lo recto ante los ojos del Eterno su Elohim como su padre David, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel. Incluso hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a las abominaciones de los pueblos que el Eterno había expulsado delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ese árbol frondoso es representativo, es figura, es ver la presencia de la religión babilónica. El culto al dios solar, el nacimiento de Tamuz, la Navidad, la fiesta de la Navidad que inició desde la época de Semiramis. Se conserva vigente. Ahora lo peor es dentro de la tribu de Judá. Estamos hablando el rey número 11 del reino de Judá. Esto es el colmo. ¿Cómo se sentirá el Eterno en este momento? El Eterno está ya preparando a los profetas para advertir al reino de Judá su destrucción. El Eterno está preparando a los profetas para amonestar, para hacer que el pueblo regrese a Él y se aleje de la idolatría, porque sería la causa del cautiverio posterior. Solamente había una manera de disciplinarlos, es llevarlos al exilio. Y el Eterno, pues, está exhibiendo la corrupción, la maldad dentro del reino de Judá. Ahora, pues, vayamos a Segundo de Reyes, capítulo 17. Ahora no se trata los reyes de Judá, sino se trata el último rey de Israel, de las 10 tribus. Miremos este pasaje tan amplio desde el versículo 5 hasta el versículo 19. Dice: el rey de Asiria subió contra toda aquella tierra y subió a Samaria y la asedió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria y llevó a Israel a cautiverio a Asiria e hizo que habitaran en Ala, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Eterno su Dios, que los había sacado de tierra de Egipto, de debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, reverenciando a otros dioses y andando en las costumbres de las naciones que el Eterno había expulsado de delante de los hijos de Israel.
en las que los reyes de Israel habían establecido. Y los hijos de Israel hicieron encubiertamente cosas impropias contra el Eterno, su Dios. Edificaron para sí lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los vigías hasta las ciudades fortificadas. Y erigieron para sí pilares y áceras en toda colina y debajo de todo árbol frondoso. Y ahí quemaron incienso en todos los lugares altos, como los pueblos que el Eterno se había llevado cautivos de delante de ellos. Hicieron pues cosas malas para provocar a ira al Eterno, porque sirvieron a los ídolos, respecto a lo cual el Eterno les había dicho: no haréis tal cosa. Y el Eterno amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos y mis estatutos, conforme a toda la Torá, la instrucción que yo prescribí a vuestros padres, y que os envié por mano de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron, sino que endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no habían permanecido fieles al Eterno su Elohim, y desecharon sus estatutos, su pacto que había hecho con sus padres, y los testimonios con que les había advertido, y siguieron en pos de cosas vanas, se hicieron vanos, fueron tras las naciones que estaban a su alrededor, respecto a los cuales el Eterno les había ordenado que no obraran como ellas, y abandonaron todos los mandamientos del Eterno su Elohim. Y se hicieron imágenes de fundición, 2 becerros y una ásera, y se postraron ante todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos, a sus hijas por el fuego, y practicaron los encantamientos y las adivinaciones, y se dedicaron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno para provocarlo. Por lo tanto, por lo cual el Eterno se airó en gran manera contra Israel y los apartó de su presencia. Y no quedó sino solo, ¿qué dice? La tribu de Judá. Pero tampoco Judá guardó los mandamientos del Eterno su Elohim, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había establecido. Hasta ahí la lectura. Podemos ver el versículo 16. Aparece una diosa que se llama Ásera. ¿Y saben ustedes quién es ella? Ella es la figura de Semiramis. A través de los siglos, a través del tiempo, a través de las etapas, ella fue cambiando su nombre, fue disfrazando su nombre. Así que aquí la encontramos con el nombre de Ásera. Tenemos pues la presencia de la religión babilónica en el corazón del pueblo de Israel. Primero vimos el reino de Judá y ahora estamos viendo el reino del norte. Las 10 tribus están en este capítulo, estamos viendo el fin del reino del norte. Vinieron los asirios, es decir, parte de la expansión de Babilonia. Babilonia fue expandiéndose y en este momento una de las grandes ciudades
que fue Nínive, ahora tenemos su nombre, Asiria. Y los asirios vienen y controlan el reino del norte. Y el Eterno preparó a este reino para llevar cautivo a las 10 tribus, precisamente porque habían desobedecido al Todopoderoso. Entonces, como podemos ver, el Eterno los amonesta porque lo que estaban haciendo, estaban irritando al Todopoderoso al desobedecer cada uno de los mandamientos, al haber introducido la religión babilónica, la fiesta de la Navidad, dentro de la nación de nuestro Abacados. El Eterno había preparado un lugar especial para ellos en Jerusalén, el Bet Hamikdash, el sacerdocio, la Torá, las fiestas bíblicas. No estaban más contentos con llevar a cabo estas observancias del Todopoderoso. Preferían imitar las culturas, las religiones paganas. Y esto trajo pues un dolor profundo en nuestro Abba celestial. Envió profetas para amonestarlos, para que ellos llegaran con arrepentimiento, pero no lo hicieron. Esta es pues la primera etapa de la fiesta de la celebración de la Navidad. Ahora, vamos a seguir viendo la influencia de la religión babilónica sobre el reino de Judá, porque el reino de Israel se acaba aquí precisamente con el capítulo 17, segundo de Reyes. Ahí encontramos entonces el fin de la vida del reino del norte. Pero el Eterno le dio misericordia todavía a Judá. Le extendió otros 100 años con el fin de que volvieran otra vez. Por amor a Jerusalén, el Eterno permitió ampliar su bondad, extender el tiempo de vida al reino de Judá. Y sucede que el reino de Judá también se alejó paso a paso a los mandamientos del Todopoderoso. Ahora el Eterno prepara directamente a Babilonia para que llegaran pues a llevarlos cautivos. En otras palabras, el Eterno dice, bueno, no están de acuerdo conmigo. Yo les di una tierra que fluye leche y miel. Les di un lugar especial, Jerusalén. Permití que construyeran el Bet Hamikdash. Les permití un sacerdocio, les permití la Torah. No están conformes con mi tiempo o con mis tiempos señalados. Entonces, en este momento me propongo a llevarlos al lugar, a la cuna, de donde procede lo que ustedes aman. Y miren ustedes lo que dice Jeremías capítulo 7, versículos 12 al versículo 18. Dice, ahora pues, id a mi lugar que estaba en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice con él por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por haber cometido tales acciones, dice el Eterno, y por cuanto os hablé madrugando sin cesar,
y no quisisteis escuchar. Y os llamé, y no habéis respondido. Haré con esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la cual vosotros estáis confiados, y con el lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, lo mismo que hice con ¿quién? Con Silo. Es decir, destruyó Silo. Y os echaré de mi presencia, así como eché a todos vuestros hermanos, es decir, las 10 tribus. Recuerden eso. Las 10 tribus fueron llevadas por los asirios. Y dice, a toda la descendencia de Efraín. También las 10 tribus se les conoce como la tribu de Efraín. Y tú no intercedas. Esto le dice el Eterno a Jeremías. Tú no intercedas por este pueblo, ni levantes clamor por ellos, ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. ¿Acaso no ves lo que están haciendo en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña, los padres encienden fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas en honor a la reina de los cielos. Y para provocarme a ira, derraman libaciones a dioses extranjeros. ¿Quién es la reina del cielo? Semiramis, Astarte. Esta es la deidad que estaban exaltando la tribu de Judá. Y le dice a Jeremías, di a este pueblo que vayan, observen así lo que hice. Quité ese lugar, porque ellos no me estaban buscando. De la misma manera estoy pensando hacer con Jerusalén. Voy a destruir el templo, voy a destruir todo, voy a sacarlos de ahí. Porque se preparan para hacer, para la celebración, ¿qué? De la fiesta de la Navidad. A ver, ¿cómo estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Recogiendo leña. Los padres encienden fuego. Las mujeres preparan la masa para hacer tortas en honor de la reina del cielo. Está por dar a luz al bebé, al niño Tamuz. Esto es terrible, angustiante. Esto representa una decadencia, una apostasía para el pueblo de Judá. No estaban satisfechos más por seguir las instrucciones de nuestro Abacadosh. Ahora veamos capítulo 44 de Jeremías. Vamos a iniciar con el versículo 15 hasta el versículo 26. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, una gran concurrencia de mujeres ahí presentes, y todo el pueblo que moraba en Patros, en tierra de Egipto, respondieron a Jeremías diciendo: en cuanto a la palabra que nos has dicho en nombre del Eterno, no te obedeceremos. Al contrario, cumpliremos resueltamente toda promesa salida de nuestra boca respecto a quemar incienso en honor de la reina del cielo y derramar libaciones a ella como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en la ciudad de Judá, en las plazas de Jerusalén, con lo cual tuvimos abundancia de pan y éramos felices y no veíamos mal alguno. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina de los cielos y de
y de derramar libaciones a ella. Todo nos falta y hemos sido consumidos por la espalda, por la espada, por el hambre. Y añadieron las mujeres. Escuchen bien esto, es énfasis de las mujeres. Y añadieron las mujeres, cuando nosotras incensamos y derramamos libaciones a la reina del cielo, ¿acaso le tributamos culto con tortas, libaciones, sin el consentimiento de nuestros maridos? Jeremías habló entonces a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: ¿acaso ha pasado desapercibido ante el Eterno? ¿No está en su memoria el incienso ofrecido por vosotros y vuestros padres, por vuestros reyes y vuestros príncipes, y por el pueblo de la tierra en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Por eso, ante la maldad de vuestras obras, de las abominaciones que habíais hecho, el Eterno no lo pudo sufrir más. Y vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto, en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy. Por lo mismo que ofrecisteis incienso y pecasteis contra el Eterno, y no obedecisteis la voz del Eterno, ni anduvisteis en sus instrucciones, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por eso ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Y Jeremías dijo a todo el pueblo y a todas las mujeres: todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto, oíd la palabra del Eterno. Así habla el Eterno Sebaot, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres no solo hablasteis con vuestras bocas, sino que con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: sin falta cumpliremos nuestros votos que hemos hecho de quemar incienso a la reina de los cielos y de derramar libaciones a ella. Pues ratificad vuestros votos y cumplid vuestras promesas. Pero, judíos todos que habitáis en Egipto, oíd el oráculo del Eterno. He aquí, juro por mi gran nombre, dice el Eterno, que mi nombre no será más pronunciado por la boca de ningún judío en toda la tierra de Egipto, diciendo: vive Adonai el Eterno. Hasta aquí. Entonces, este largo pasaje que hemos leído nos presenta la apostasía en el corazón del pueblo judío. Estaban más prestos para la celebración de la fiesta de la Navidad, seguir honrando a la reina del cielo, seguir venerando, seguir exaltando el origen de la fiesta de la Navidad. Entre el Abba Todopoderoso y entre la religión babilónica, era consentimiento de los esposos que estas mujeres estaban pues decididas a seguir con la religión babilónica y dejar así los mandamientos del Todopoderoso. Ahora pues estaban firmando su sentencia ya. Estamos ya próximo para que el pueblo fuese llevado cautivos a la cuna, al lugar donde ellos entonces querían estar, con la mente y el corazón. Quizás nunca se imaginaba que físicamente estarían pronto a Babilonia. Pero
con la mente, con el corazón, estaba más con la religión babilónica. Y por último, quiero ahora que vayamos a Ezequiel capítulo 8, los versículos 12 al 16. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que los ancianos de la casa de Israel están haciendo en la oscuridad? Cada uno en sus cámaras plagadas de imágenes, porque dicen, el Eterno no nos ve, el Eterno ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete y verás abominaciones aún mayores que ellos hacen. Y me llevó junto a la puerta septentrional de la casa del Eterno. Y vi ahí mujeres sentadas playendo a Tamuz, o dice otra versión, endechando a Tamuz, es decir, llorar por la muerte de Tamuz. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Pues aún verás mayores abominaciones que estas. Y me dijo, el atrio inferior de la casa del Eterno. Y he aquí que a la entrada del templo del Eterno, entre el pórtico y el altar, había unos 25 varones vueltos de espaldas al Bet Hamikdash del Eterno, con sus rostros hacia el oriente, los cuales estaban postrándose hacia el oriente, adorando al sol. De hecho, Semiramis enseñó que su hijo Tamuz no moriría, ni ella. Y ella enseñó primeramente que su hijo Nimrod, ella sí lo reconoció como su hijo, pero no aceptó que sea su marido. Dijo que Nimrod había ascendido y ser el dios solar. Y cuando ella muriera, tampoco moriría como todos los demás babilonios, sino ella trascendería ser la diosa Luna. Y también dio a conocer que su hijo no moriría, sino trascendería a ser el dios de las estrellas. Pero en este momento, mientras Tamuz vivía en la tierra, era conocido con el dios solar. Es decir, la reencarnación de Nimrod, el que ascendió como dios solar y ahora revive a través de la persona de Tamuz. Por eso entonces se fijó que el 25 de diciembre se adorara, se celebrara el nacimiento de su hijo. Y esto es entonces el origen de la celebración de la fiesta de la Navidad en la primera etapa.